Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, nuestro tema es resiliencia para vivir mejor. Así hemos titulado a nuestro programa en este día, con un tema que para muchos se ha convertido en palabra común, pero que sin embargo parece que algunos de nosotros no acabamos de aterrizar plenamente lo que significa y sobre todo la importancia que tiene en nuestra vida. Pero empecemos por muchas de las raíces de nuestros problemas, de nuestros conflictos, de nuestras tormentas. Parece ser, queridos amigos y amigas, que nos hemos olvidado que los seres humanos estamos en esta vida de paso, en constante proceso. Y toda experiencia es, como en cualquier viaje, parte de un aprendizaje necesario que se requiere para poder alcanzar nuestro punto de destino. Todas las experiencias que tenemos, y esto es algo que siempre deberíamos recordar, tienen un propósito. Porque cada una de esas experiencias nos va a ir enseñando cosas específicas que a veces no aprenderíamos de otra manera. Y estoy totalmente convencida, como seguramente me lo han escuchado, de que Dios jamás permite para nosotros más experiencias de las que necesitamos o de las que podamos ciertamente enfrentar. Así pues, podríamos pensar, como tantos autores lo han mencionado, que la vida es un viaje que va del nacimiento a la muerte. Y a lo largo de ese gran viaje, y de esto buena cuenta deberíamos de tomar, a lo largo de ese gran viaje que se nos concede entre estas dos escalas, el nacer y el morir, se cumplen muchos otros viajes. Por lo tanto, queridos amigos, esos momentos de adversidad, de dolor, esos momentos de tormenta, esos abismos por los cuales tú y yo muchas veces cruzamos, son también en sí mismos un viaje dentro del gran viaje. Y por ello tienen un punto de partida y un punto de destino. Un viaje no dura para siempre. Inclusive el grande, del nacer al morir, tiene un inicio y tiene un fin. De igual manera, mucho más obviamente, esos pequeños viajes que hacemos dentro del grande tienen un principio y un fin. Tal vez sería bueno recordar cuando nos encontramos en medio de las tormentas que también pasarán, que no serán para siempre. Esto nos daría mucha mayor fortaleza y sobre todo determinación para no dejarnos abatir, sabiendo que eso que nos ocurre no estará con nosotros para siempre. No hay ninguna experiencia en nuestra vida que no tenga de alguna manera un carácter de ser viaje. Puede ser una crisis, un fracaso, un error, un desengaño, un infortunio, ciertamente una desgracia, cualquier tipo de pérdida que se representa a través de este tipo de experiencias que he mencionado, va a generar un salir de aquí para llegar a un allá. Va a implicar movernos de la posición en la que nos hemos encontrado para encontrarnos en otra. Y eso es viaje. Nos cuesta mucho trabajo reconocer esta realidad en nuestra vida diaria. Pero de entrada, si tuviéramos esta percepción, si pudiéramos comprender de alguna manera la realidad de esta realidad
estaríamos mejor preparados para poder enfrentarlas y nos daríamos cuenta que como esto también pasará, va a depender de mi fortaleza, va a depender de mis recursos, el poder salir adelante y no quedar atrapada o atrapado en eso que en el momento considero prácticamente una desgracia. Casi siempre y de manera automática, nuestra cultura, y no hablo tan solo de la cultura mexicana a la que la mayoría de nosotros que me ven y escuchan junto conmigo pertenecemos, no, me refiero a la cultura en general, la forma de vivir en América, en Europa, en muchos países de Asia, casi siempre de manera automática, la cultura en la que hoy vivimos inmersos tiende a rechazar en automático todo aquello que considera doloroso. Nuestra cultura percibe los límites existenciales como la soledad, el envejecimiento, la muerte. Cualquiera de estas cosas son percibidas bajo el aspecto de algo que es dañino, improductivo y desventajoso. Pero, queridos amigos, todas estas cosas forman parte de estar vivos. Pueden convertirse en verdaderas inspiraciones para la vida. La soledad puede representar para muchas personas un camino auténtico al autoconocimiento y a descubrir un potencial que hasta ese momento estaba totalmente oculto. El envejecimiento puede convertirse en una etapa de plena sabiduría, en donde el sabernos con experiencia nos permite orientar, recomendar a otras personas y compartir un conocimiento que puede facilitarles el camino a ellos. La muerte, bueno, la muerte es inevitable. Y si nos preparamos realmente con la conciencia de ella, podremos vivir a mayor plenitud. Porque indiscutiblemente que el que no está preparado para morir, no está preparado para vivir. El temor a la muerte nos lleva a caminos que, lejos de llevarnos a plenitud y satisfacción, se convierten en caminos pedregosos, porque el miedo se apodera de la vida. Qué importante, queridos amigos, comprender que los retos que la vida nos presenta son verdaderas oportunidades. Pero indudablemente que podríamos presentarnos a nosotros mismos una gran pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar nuestros límites? Nos inquieta, casi nos traumatiza la sola idea del límite, de ser limitados, por pequeño que ese límite sea, ya que en el fondo nos enfrenta con ese miedo fundamental a ser limitados y por lo tanto finitos. Me pregunto yo en muchas ocasiones, ¿qué nos ha llevado a perder la visión de la realidad? Queremos ser muy realistas en todo y a veces ignoramos el realismo de lo fundamental. Estamos de paso en un viaje de nacer al morir. Esa realidad que la vivimos día con día, porque fallecen seres queridos, porque fallecen amigos, porque fallecen personajes públicos, artistas. Esa realidad que se hace constante en nuestra noticia diaria, parece que cuando toca la puerta cercana a nosotros, pretendemos ignorarla.
Por otra parte, la vida en repetidas ocasiones, cuando hemos enfrentado ciertamente nuestros límites, la vida nos ha mostrado fortalezas que ni sospechábamos tener. Bien se ha dicho que tal vez una pregunta importante que deberíamos plantearnos cuando enfrentamos problemas, catástrofes inclusive, es ¿a qué nueva virtud debo dar a luz a través de lo que está pasando? Lo que significa cuestionarnos qué fortaleza que tal vez nunca he desplegado antes debe surgir ante este reto que estoy enfrentando. Indudablemente que todos, si somos lo suficientemente honestos, podemos llegar a reconocer cómo en nuestra vida a lo largo del tiempo y a través de esos abismos que hemos cruzado, la vida nos ha hecho ser más fuertes. No conozco a nadie, salvo aquel que se ha querido quedar agachado, paralizado, muerto en vida, pero cualquier otro reconoce que los momentos menos fáciles, dolorosos, nos han hecho contemplar con el tiempo fortalezas que ni siquiera sospechábamos, como dije, tener. Cuando los límites tocan a la puerta, podemos responder de diferentes maneras. Podemos responder trágicamente y convertirnos de esa manera en víctimas. Hay personas que siempre apuntan a que alguien más tiene la culpa. Pobre de mí. Mira lo que me han hecho, mira lo que me ha pasado. Soy, por lo tanto, una figura trágica en la obra de mi propia vida. Algunas personas quedan atrapadas en eso que yo he llamado tantas veces victimez y evaden de esta manera la responsabilidad que les corresponde para poder enfrentarse y responder a lo que están viviendo. Hay personas que van a responder a esa situación límite que están tocando en su vida con una cólera inaudita, con una rabia, perdonando la redundancia, rabiosa. Y con esto, con el tiempo, se van a convertir en verdugos. O sea, personas que realmente, a través de su propia amargura, van por la vida maltratando a los demás. Van por la vida pensando que todo mundo es su enemigo y por lo tanto debe ser aniquilado. Pero así como hay víctimas y verdugos como respuesta al momento en que tocamos fondo y nos encontramos limitados, también hay personas que responden de otra forma. Hay personas que, conscientes de su limitación, o sea, con los pies en la tierra frente a su propia realidad, responden con fortaleza y con una determinación determinada, van a sobreponerse a esa crisis, a ese abismo, a ese enorme dolor y salir ciertamente adelante. Esas personas son las llamadas resilientes. Como en varias ocasiones lo hemos comentado, pero nunca sobra repetir el concepto, resiliencia significa la capacidad que una persona tiene de confrontar un problema, una tormenta, de sobreponerse a ella, aprendiendo de la experiencia vivida y por lo tanto convirtiéndose en una persona mejor. Creo que nos toca a todos, obviamente por lo que hemos conversado hasta este momento, procurar ser resilientes, ni quedarnos atrapados como víctimas, que no asumimos más responsabilidad por nuestra propia vida, ni caer en la trampa del verdugo, que con esa amargura
simplemente va arruinando todas sus relaciones y posiblemente quedando atrapado en un dolor que parece nunca ceder. La resiliencia nos lleva a asumir la responsabilidad de lo que nos toca vivir, trabajar desde dentro y encontrar las alternativas para poder salir adelante. Hay personas que tristemente ante el enfrentamiento a sus límites y por lo tanto a su dolor, parece que se hacen sordos, ignorando lo que sucede, y esa es la manera más segura de prolongar el dolor. Cuando el dolor toca la puerta, queridos amigos, nos guste o no, tenemos que abrirla. Tenemos que confrontar lo que realmente está pasando y recurrir a una manera de responder que esté fortalecida desde adentro. Rechazar nuestros límites, ignorarlos, lo único que hace es desorientarnos, porque nos desubica de la realidad. Yo creo que en el fondo a veces no queremos reconocer la verdad que ya sabemos. Los contratiempos, los problemas, las pérdidas, el dolor, son una consecuencia natural de estar vivos. Son, por decirlo así, tormentas inevitables que se presentarán en diversas ocasiones en nuestra vida. Hay quienes dirán, bueno, es que conozco personas que casi no les ha tocado tormenta alguna y otras que nunca han tenido mar sereno. Pero yo creo, queridos amigos, que valorar las tormentas en la vida de otros nunca va a ser una forma de conocer la verdad, porque cuántas personas, como se dice, llevarán la procesión por dentro. Y cuántas otras, efectivamente, estarán exagerando brutalmente algo que la enorme mayoría consideraría sin mayor importancia. ¿Cómo salir adelante frente a la realidad de lo adverso, doloroso, que produce contratiempos y nos confronta con la realidad de ser perecederos y tener límites? Me parece que desde el punto de vista psicológico, la respuesta que la ciencia hoy nos da es desarrollar esa resiliencia, esa capacidad de confrontación que nos lleva a sobreponernos a las cosas, aprendiendo la lección que cada una de ellas nos deja, convirtiéndonos en mejores personas. Si realmente nos abocamos a conocer qué características nos conforman como personas resilientes, podremos estar preparados para responder ante esos momentos que parecen tan inciertos, que parecen tan complejos, pero que son parte de la simple realidad de estar vivos. Mi libro Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad fue el primer libro escrito por una autora en lengua española sobre el tema de la resiliencia. Pasado ya muchos años, y eso lo hemos transformado en una experiencia de vida. Pero lo más importante es que ese libro se inspiró en el retiro titulado Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad, que he tenido el enorme privilegio de compartir con ustedes desde hace más de 20 años en el Carmelo de Maranatá en Valle de Bravo. Te invito para estos próximos 6, 7 y 8 de febrero a que participes. Un retiro de profundidad, de espacios de silencio y meditación, pero también un seminario a la vez que te da las herramientas fundamentales para poder confrontar la adversidad, las tormentas que la vida siempre trae. Para informes,
vía telefónica, WhatsApp o Telegram, puedes comunicarte al 55 37 32 9104, donde con todo gusto te estaremos atendiendo. No pierdas esta maravillosa oportunidad que será una experiencia verdaderamente transformadora. 6, 7 y 8 de febrero en Valle de Bravo. 55 37 32 91 04. Espero me des el privilegio de compartir contigo la experiencia de tantos años en el tema y el haber sido pioneros en este trabajo. A proporcionar herramientas para poder nosotros desarrollar todas las características que conforman a una persona resiliente. No solamente nos dará un tema de reflexión, sino una capacidad de autocuestionarnos para descubrir esas fortalezas que están en todos y cada uno de nosotros. En la década de los 90 fue cuando yo inicié mi trabajo, mi investigación sobre el tema de la resiliencia, cuando en aquel entonces todavía la palabra prácticamente nadie la conocía. A los años escribí un libro que fue el primero sobre resiliencia, escrito por una mujer en el idioma español y que fue publicado en Barcelona en el año 2006, quiero recordar. A través de tantos años de trabajo con el tema y de estudiarlo, pues hemos logrado reunir los elementos básicos que nos ayudan a desarrollar esta característica tan fundamental para el ser humano. Así que yo espero me des el privilegio de poderlo compartir contigo. Para informes puedes llamar o mandar un WhatsApp o Telegram al 55 37 32 91 04. En ese teléfono con gusto te estaremos atendiendo. 55 37 32 91 04. La resiliencia, queridos amigos, es una capacidad que desarrollamos, que todos podemos poseer, que no es privilegio de algunos, pero que sí requiere de reconocer esas características que la van conformando y poder abocarnos a desarrollarlas. ¿Por qué será que hay personas que se derrumban ante una catástrofe y otras que ante una circunstancia igual, idéntica, no se derrumban? Cuando hacemos esta pregunta, ¿por qué unos sí y otros no, ante las mismas circunstancias, nos daremos cuenta que lo que nos sucede no es lo más importante, es la forma en que cada uno de nosotros responde. Y estar preparados para responder con fortaleza interior y ser resilientes me parece una de las cosas más importantes para nuestra calidad de vida. Te estaré esperando. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora, Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más. Gracias, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.